Muy bien. Hoy día toca la incredulidad de Israel. Es coherente con el plan de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la incredulidad de Israel no fue una cosa fortuita que apareció y que sorprendió a Dios. No, todo ello ya estaba dentro del plan de Dios. Dios ya sabía que iba a haber esa incredulidad e iba a usar esa incredulidad para cumplir sus propios planes. Es decir, que esa incredulidad que muestra el pueblo de Dios, Israel, no refleja una falla en el carácter de Dios, que falló Dios, por eso hay esa incredulidad, o que falló la integridad de Dios en ciertas áreas, no cumplió como Él le había establecido, o falló su poder, o su justicia soberana. Entonces ahora Pablo va a responder dos preguntas, pero de las cuales solamente hoy día vamos a resolver una, porque es tan largo la exposición de Pablo que la segunda pregunta lo vamos a ver en la próxima prédica. Y trata en esta pregunta sobre la elección que hace Dios, ¿no? ¿Por qué, se pregunta Pablo, por qué algunas personas son salvas y por qué muchas otras se van a la condenación? Entonces la primera pregunta sobre ese punto dice: ¿hay injusticia en Dios? ¿Dios es injusto? Y esa es una pregunta que muchas veces se hacen las personas cuando fallece un pariente muy querido, cuando hay un accidente, cuando hay una enfermedad. Comienzan a cuestionar por qué hay tanta injusticia, por qué se van los más buenos. Y eso muy fácilmente aflora en nuestra mente, pensando que hay injusticia en Dios. Bien, entonces comienza Pablo a responder a esas interrogantes que muchas veces tú también te puedes formar: ¿por qué hay pecado? ¿Por qué Dios permite el crimen, permite la violación y tanta violencia? Vamos a ver qué dice Romanos 9, del 14 al 18. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Comenzamos entonces. Él escogió solamente a algunos para ser herederos de su promesa. A otros los dejó a un lado, y se fueron a la condenación. Podrán decir: es un Dios arbitrario, es un Dios injusto, porque escoge uno y permite que otros se vayan a la condenación. Pablo comienza a sustentar, dice que Dios escogió a Isaac y desechó a Ismael, escogió a Jacob y desechó a Esaú antes que nacieran. Es decir, que no les permitió ni siquiera a ellos escoger. ¿Es Dios injusto? Dice: no fueron escogidos o rechazados a causa de lo que eran o de lo que habían de ser, sino fueron escogidos por la absoluta soberanía del que llama, y nada más. Isaac y Jacob fueron hijos de la promesa. Ismael y Esaú
no lo fueron en el sentido de la salvación. Dios ha escogido a algunos para que crean. Así que Dios te ha escogido. Mira, algunos, Él en su soberanía te ha escogido. ¿Por qué a nosotros? Cuando hay millones de personas afuera caminando, ¿por qué a nosotros nos reveló su verdad? Se presentó. Algún día Él nos lo va a aclarar. Pero quiero que tengan, no es porque tú tengas algún valor, o por lo que haces, o por lo que eres. Absolutamente, dice, no es así. El hombre natural no tiene a Dios y afirma que Dios es el hombre natural, el que no tiene a Dios, afirma que Dios es injusto, ¿no? Que es arbitrario. ¿Por qué escoge a unos y por qué desecha a otros? Antes que ellos pudieran confiar en Dios, porque los escoge antes del nacimiento. Entonces, ¿por qué algunos los escoge y por qué algunos los rechaza? Está preguntando Pablo y va contestando. ¿Hay injusticia en Dios? Eso es el tema de esta mañana. Entonces Pablo comienza a responder. Pablo nos pregunta, ¿tenemos derecho de acusar a Dios de injusto? Esta es una pregunta que ha estado latente a través de los siglos y aún en la misma iglesia se da. ¿Cómo puede elegir a una persona y rechazar a otra antes de haber nacido? Qué profunda la pregunta. Tenemos que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿En qué se basa? Y hoy día el Señor nos va a dar la respuesta. Entonces la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios, ¿no?, dice que la doctrina de la predestinación, es decir, que has sido escogido antes de nacer y de la elección, es repulsiva para ellos e inaceptable. Y que no, dice, eso no caracteriza un Dios misericordioso y eso es lo que caracteriza un verdadero Dios. Y la mente ignorante, que no conoce las Escrituras, ¿no?, e inmadura, sencillamente dice, pues, que Dios no es digno de adoración, ¿ya? No es digno de la más mínimo reconocimiento. ¿Por qué? Si no da oportunidad a las personas de escoger, etcétera. Mira qué profundo es este pensamiento que nos está dando Pablo. Y entonces ahora Pablo va a comenzar a argumentar, va a comenzar a enseñarnos a todos y cada uno de nosotros, dar respuesta que Dios no es injusto. Comienza ilustrando bíblicamente. Comienza con Job. Usted conoce la historia de Job. Él se llenó de llagas, murieron sus hijos, perdió todas sus riquezas, etc. Entonces su mujer, al ver esas aflicciones, ¿no?, le recomienda, mira, la mujer de Job, la esposa de Job, le recomienda a Job. Job 2:9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mire, ella da por sentado que Dios es injusto. ¿Cómo puede haber enviado tremenda prueba, ha atormentado con tanto tiempo a Job, un hombre que verdaderamente era recto? No, dice, no puede ser, dice ella en su insensatez, ¿no? Y entonces las objeciones que muchas veces también nos hacemos en la vida. Y entonces Pablo dice de una manera tajante, Dios no es injusto en ninguna manera, de ninguna manera es injusto, dice. Y usa un término mucho más fuerte. Dice, no y 1000 veces no. Dios no es injusto. Ahora va a exponer las razones. Entonces es decir que debemos desechar siquiera de pensar, digamos, de que podría ser
injusto Dios, porque es una blasfemia, es hablar mal de Dios, es decir, ponernos en una posición de juez. Te equivocaste, Señor, acá no, esto no me parece. Pensamos que creemos que sabemos más que Dios. ¿Quién se va a poner a esa altura? Entonces pone el segundo ejemplo, ¿ya? El segundo ejemplo de Abraham. Dice, y Abraham mismo afirmó que Dios es justo, ¿no? Dios es justo, a pesar de que él tenía un entendimiento mucho más limitado que nosotros, porque hoy día nosotros ya tenemos un conocimiento mucho más de que el Cordero es Cristo Jesús, que murió en la cruz por nuestro pecado. Tenemos mucha más revelación, pero aún con la poca revelación, él confió en la palabra de Dios y declaró que Dios, en Génesis 18:25, habla Abraham: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dice, porque Dios es la medida perfecta de rectitud y de justicia, ¿no? Porque está lleno de gracia, de compasión, de misericordia y de amor. Pero Él a la vez nos ha dado, ojo, un libre albedrío para poder escoger. Otro ejemplo que pone Pablo, David, también afirmó que Dios es justo. Salmos 7:9, miren lo que dice David: el Dios justo prueba la mente y el corazón. Jeremías, un profeta del Antiguo Testamento, con certidumbre vuelve a afirmar que Dios es justo. Jeremías 9:23 al 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Por último, Pablo mismo va a exhibir dos textos de las Escrituras del Antiguo Testamento para fundamentar que Dios es justo. Y entonces comienza a ilustrarlo. Vamos a ver, la primera cita, y se va a basar en dos citas, la prédica, está en Éxodo 33:19. Argumentos del cual toma Pablo para declarar que Dios es justo. Éxodo 33:19 dice: Jehová le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro, y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia. Mira la soberanía de Dios. Y soy clemente con el que quiero ser clemente. Nadie puede cuestionar a Dios que Él es misericordioso. Yo les estaba poniendo la vez pasada un ejemplo. Hay 20 amigos, ¿no? Yo tengo solamente, digamos, 10 soles, y entonces voy a repartir un sol a cada uno de ellos. Como hay, mejor le doy un sol y le doy a 10. Yo no le debo a ellos nada. Le entrego un sol a cada uno de ellos, a 10 no. Ellos, los otros 10 que no reciben, no me pueden declarar injusto a mí. Yo no les debo nada. No, yo no le debo, yo estoy regalando, por gracia le estoy regalando a 10. Igual, Dios no nos debe nada a nosotros. Es soberano, está regalando. Y porque está regalando no es que es injusto con los demás, porque nadie merecía nada, ninguno de los 20 merecía nada, sino que yo estoy regalando a 10. Y Dios también, solamente a Dios, a 10, por decir, usando el mismo ejemplo, a Dios va a darle salvación. Entonces, veamos cómo va a argumentar Pablo. Moisés, mientras él estaba en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Para recoger las tablas de la ley, él se demoró bastante tiempo en esa conversación con Dios. Mientras tanto, en el campamento se había quedado a cargo de Aarón, su hermano, y al quedarse en Aarón, hubo mucha presión del pueblo al demorar tanto que ya pensaba pues que había muerto Abraham,
Dijo, no, queremos tener un Dios, pero nuestro Dios es invisible, vamos a hacerlo visible. Y entonces recogieron todo el oro que habían ellos traído de Egipto, lo fundieron y se hicieron un becerro de oro. Es decir, ya se hicieron un Dios invisible de acuerdo a sus pensamientos. Y en respuesta a esta gran apostasía, se alejaron de la verdad, Dios, mire, lo ordena. Vamos a ver, pecado de todo el pueblo de Israel. Éxodo 32, 28b. Dice, y cayeron del pueblo en aquel día unos 3,000 hombres. En su soberanía, Dios, al ver apostasía, manda a ejecutar a 3,000 hombres. Escoge 3,000 y deja el resto como una advertencia a los demás, ¿no? Porque él tenía que preservar la nación, no podía haber matado a todo el pueblo de Israel, porque si no se acababa el plan de Dios, y ya había, como si Dios hubiera fracasado. No, lo sacó de Egipto, pero él mismo lo mató al primer problema. Entonces, él mató a 3,000 y dejó al resto. Horrorizado, digamos, ante esto, hasta este gran pecado, ¿no? Moisés entonces hizo intercesión por el pueblo. Comienza Éxodo 32, 31 al 32. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado. Está intercediendo Moisés, porque ha visto que han muerto 3,000 personas, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y el Señor le va a contestar a Moisés. En Éxodo 32, del 33 al 34, le contesta, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues, ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. A pesar, entonces, Dios le había prometido a su pueblo que guiaría, los protegería, ¿no? En su misericordia al resto, ¿no? Lo iba a proteger. Entonces, Moisés sintió verdaderamente un profundo pesar, que él, quién sabe, de repente él no era adecuado, él como persona, para tan formidable tarea. Entonces, el hecho, aquí vamos, de haber indultado a su pueblo, hacia el resto había ejecutado solamente a 3,000, aún así iba a seguir guiándole y protegiéndole. Aún a pesar de que todo el pueblo había hecho tal apostasía, representa esto un reflejo perfecto de su misericordia y su gracia. Es decir, en ese pueblo, que todos decidieron hacerse un becerro de oro, Dios solamente ejecuta 3,000 para como advertencia, pero el resto los deja, a pesar de ese baldón que habían echado a Dios, ¿no? Y eso es un reflejo perfecto de su misericordia y de su gracia, de permitir y seguir guiándolos todavía. Él tenía derecho absoluto de condenar o salvar a quien le pareciera, según su divinidad. 3,000, ¿verdad? Él tenía, todos habían fallado, no había uno que se pudiera librar. Todos estaban y podían estar bajo juicio, pero el Señor escogió 3,000, advirtiéndole al resto. Entonces, la soberanía de Dios y su gracia son dos atributos que no solamente compatibles, sino también son inseparables. Soberanía con su gracia. Quiero ilustrarles sobre la gracia de Dios para que la podamos entender. Un hombre muere, se va al cielo, y en el cielo hay un ángel que lo espera y le dice, mire, para entrar acá al cielo se necesita
tener 100 puntos por las obras que ha hecho en la tierra. Ok, dice, bueno, esa es la condición. Bueno, entonces él comienza, bien, yo estuve casado, le dice, 50 años con la misma mujer a la cual le fui totalmente fiel. El ángel dijo, magnífico, tienes 3 puntos, tenía que hacer 100, ¿no? 3 puntos nomás. Bueno, y continúa él hablando, ¿no? Después he ido a la iglesia todos los domingos, sin faltar uno. He diezmado, he ofrendado, he estudiado todos los libros del discipulado y he servido. Magnífico, dice, maravilloso, dice el ángel. Tienes otros 2 puntos más. ¿Cómo que 2 puntos? De todo, 2, solamente 2. Wow. Bueno, el hombre sigue. Estuve trabajando toda mi vida con los pobres, al cual yo le llevaba provisión. Estuve alimentando casi como 20 años a un grupo de niños al cual le daba desayuno todos los días, etcétera. Y en Navidad compraba panetones, regalaba juguetes, le daba ropas. Fantástico, dice el ángel. Ahí tienes otros 2 puntos. ¿Cómo que otros 2 puntos? Dice, grita el hombre ya desesperado. Ya hasta ahora tenía pues como 5 puntos, 6 puntos con todo. Ya no tenía más, ¿no? Entonces dijo, si sigo así, entonces es por la gracia de Dios que podré entrar al cielo. Bienvenido, le dice, recién has entendido, pasa adelante, le dijo. Es por la gracia de Dios, nunca podremos nosotros, por medio de nuestras obras, poder tener derecho de ingresar al cielo. Bien, por la sola gracia y soberanía de Dios. Acuérdense, todo el pueblo falló, 3,000 murieron, al resto le siguió en su misericordia guiando, ¿no? Veamos ahora Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos. Tenemos que meternos en la cabeza. ¿Por qué estamos aquí? Porque por gracia el Señor nos ha traído acá. Él usó circunstancias adversas, a sensibilidad, o nos ha mandado al hoyo, y ahí iba ahogándonos, Señor, ya. Ahí hemos sacado la mano y el Señor, y hemos pedido ayuda y el Señor nos ha sacado de ahí, de esa condición estábamos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea que ni siquiera la fe es de nosotros, la fe que tenemos en Cristo es un don regalado por Dios. Aún eso nos lo ha dado Dios, ni siquiera te puedes, tú, bueno, yo tengo fe, más fe que él se va a la condenación, nada, aún la fe nos ha dado Dios. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un don es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios quiere mostrar su soberanía, su misericordia, entonces hacia cualquier persona es puramente obra de su sola gracia. Eran 3 millones, fallaron, 3,000 pagaron. ¿A quiénes escogió? Él escogió, Él es soberano. 3,000 murieron. Dice, tendré misericordia y me compadeceré. Son expresiones sinónimas que Él tiene, ¿no? Misericordia se refiere a una acción. Yo tomo una acción. Y compadecerse es un sentimiento. Entonces, este sentimiento, digamos, precede a la acción de misericordia. El Señor ve, se compadece de nuestra situación y entonces actúa por misericordia y nos salva. Entonces, no depende del esfuerzo humano, hemos visto, no depende, sino de Dios, quien toma la iniciativa para extender su misericordia al pecador. Acuérdense, Adán y Eva pecaron, ellos escogieron desobedecer, se escondieron, no querían tener mayor contacto con Dios, se sintieron avergonzados. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. Vean bien, Él va a buscarlos. Adán, Eva, ¿dónde están? Y ellos estaban escondidos.
Y lamentablemente así están todos los habitantes del Perú y de todas las naciones escondidos. No, la Biblia, no, ¿para qué? Dios quiere hablarles, pero no hay peor sordo el que no quiere oír. No quieren oír, pues. Ellos se esconden, pero Dios aún así, nosotros también hemos estado en esa situación, pero el Señor nos ha ido a buscar y ha usado medios humanos y circunstancias para que podamos aceptar ese regalo de Dios. Entonces la salvación nunca es iniciada por elección humana, sea sincera o merecida. Dios mismo es el que toma la iniciativa. Tenemos que tenerlo claro. Dios mismo toma la iniciativa de extender su misericordia al pecador. Teniendo bien claro eso, seguimos. Entonces siempre el comienzo está en la voluntad soberana y eterna de Dios en su gracia. Porque es el hombre el que se alejó. El hombre es el que desobedeció. Y eso lo transmitió a todo, como un gen, se puede decir, lo transmitió a toda la descendencia humana. Porque Adán y Eva representan a toda la humanidad. Sobre Adán, aún Eva viene de Adán, así que todos estábamos en Adán. Entonces Él extiende su misericordia exclusivamente por su gracia. Bien, Ismael, ¿recuerda? Ismael era el hijo de la carne, porque nació en Agar, una esclava de Sara. Esclava de Sara, su esposa Sara era la esposa de Abraham, ¿no? Ni Esaú. Acuérdense que Esaú nació casi juntamente, eran gemelos, nació primero Esaú y nació después Jacob, pero Dios escogió al menor, al que nació después, y no al primero. Es soberanía de Dios. Entonces está mostrando la soberanía de Dios. Ellos, ni Ismael ni Esaú, recibieron la gracia de Dios, ¿no? Ahora, la elección de Dios siempre tiene que estar confirmada por la fe del hombre. O sea, Dios coge, no, el hombre no hace lo que da la gana, no, tiene que confirmarlo, digamos, ahora conociendo que ha sido por gracia, entonces ahora seguir a Dios por fe, aunque no lo veo, yo creo en su palabra y me sujeto a la voluntad de Dios. Pero ya de antemano estamos recibiendo por gracia la salvación. Hebreos 11, 20, 21a. Miren, todo base bíblica. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Esaú recibió una bendición de su padre, ¿no es cierto? Pero no, al final, al morir, pero no la bendición que con lágrimas él deseaba, ¿no? Porque él lo desechó. Él vendió su primogenitura, vendió la bendición espiritual por cosas materiales a Jacob. Entonces, ahora él quería recibir la bendición espiritual sin arrepentirse y sin fe. Y eso no es así. Jacob más bien sí tenía fe y buscaba las cosas espirituales. Veamos ahora la segunda cita, a la cual apela Pablo para demostrarnos que la soberanía de Dios y cómo actúa Dios manejando todas las circunstancias. Todo, un terremoto, una persona, una enfermedad, una muerte, un accidente, todo lo maneja. Y van a ver aún más en este ejemplo que pone Pablo. Está en Éxodo, comenzamos de Éxodo 9:16, otro pasaje de apoyo en que Pablo demuestra que Dios es justo. Éxodo 9:16 dice: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. O sea, Dios está hablando sobre el faraón. El faraón era un monarca absoluto, nadie le podía discutir, él tenía dominio de todo, ¿no? Sin embargo, Dios le aclara a Moisés que el faraón fue levantado por designio divino
para cumplir sus propósitos divinos. Un propósito que ni el mismo Faraón conocía, a pesar de su egocentrismo y de su poder. Ustedes van a ver, las autoridades son puestas, Maduro es puesto por el Señor, aunque no creas, por un propósito. Kuczynski, todo, Trump, todos son puestos por Dios. Cada pueblo tiene el gobernante que se merece, dice el dicho. Bien, entonces pero todas las autoridades son puestas por Dios. Ya. Ahora, he levantado, dice, ahí estamos leyendo que he levantado, se está refiriendo que él coloca a los personajes históricos en posiciones de autoridad y de preeminencia. En este caso está hablando, un ejemplo, está hablando del faraón, que él ha puesto al faraón ahí en ese punto de la historia, y a través de esa historia va a enseñarnos a nosotros verdades espirituales. Vamos a analizar, ¿no? Porque a veces muchas leemos faraón y ellos salieron, pues tenemos que ir a la enseñanza espiritual que tiene el Señor para cada uno de nosotros a través de esos hechos históricos. Bien, Romanos 13:1. Romanos 13:1. Mire lo que dice el Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Toda la autoridad ha sido puesta por Dios, y los que hay por Dios han sido establecidas. Punto. Aquí no es que el Perú eligió por la voz del pueblo, nada. El Señor manejó toda la voluntad y él puso al que iba a gobernar. Así que, por más que pongan dinero, compren votos, etcétera, él coloca a todas las autoridades. Dice, de esa manera Dios levantó al faraón. Ahora vamos al faraón, vamos a sacarle el mensaje que tiene Dios a través del faraón. También levantó al faraón, pero acuérdense también que levantó a los asirios. Los asirios fue un pueblo sanguinario que levantó para castigar a Israel por su rebeldía, por su idolatría. Entonces, él hace su voluntad. Él mismo levantará en la tierra, fíjense y escuchen, a un pastor. Y aquí está el anticristo. Ya está establecido. ¿Quién lo va a levantar al anticristo? No es Satanás, no. Dios va a levantar al anticristo. Y va, pero ¿cómo va a ser eso? Veamos, Zacarías 11:16, Antiguo Testamento. Está hablando del futuro. Porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas. No le interesa. Ni buscará a la pequeña. No tiene valor. Ni curará la perniquebrada, o sea, los heridos. Ni llevará la cansada. Por eso Jesús sí lo llevaba, se lo cargaba sobre el hombre, a cuestas. Sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¿Quién es ese pastor insensato que va a venir al final de los tiempos? Que ya está aquí profetizado, será el anticristo. Entonces, así Dios también levantó al faraón. Veamos, ¿para qué? Veamos a ver, ¿para qué levantó al faraón? Para mostrar su poder y que su nombre sea conocido de entre todas las tribus y naciones paganas. Ellos comenzaran a aprender quién era Dios, Jehová de los ejércitos, ¿no? Y traer gloria a su nombre, gloria al nombre de Jehová, a fin de que sea reconocido como el único y verdadero Dios. O sea, Dios levanta al faraón para él mostrarse y que todos alaben su nombre y lo conozcan a él a través de las cosas que él va a hacer en contra de este poderoso absoluto que vivía en esa época. La liberación física de Israel del yugo humano, porque Israel lo saca el Señor que estaba bajo el gobierno del faraón, de los egipcios, es una sombra
ya nos va enseñando de la liberación espiritual infinitamente mayor de Cristo, que Cristo obró a favor de los hombres, al yugo espiritual del pecado. O sea, hay un mensaje. Entendamos, así como Dios libra a Israel del faraón, Dios Jesucristo nos va a librar del yugo del pecado. Antes los israelitas eran esclavos del faraón. Bien, entendamos, el faraón representa a Satanás y Egipto representa al mundo con sus placeres. Ahí había todo. No. El Señor va a mostrar su poder. Sí, para eso levanta al faraón para mostrar su poder. Miren, para que todo el mundo conozca quién es él, ¿no? Así también Dios va a levantar, digamos, a este faraón, ¿no?, que representa pues a Satanás, y va a mostrar que los hechiceros del faraón, que tienen el poder de Satanás, no son más poderosos que el poder que tiene Jehová. Vamos a ver la evolución ahora. Poco a poco tenemos que ir, vamos a penetrar en lo que nos enseña el Señor. Entonces, ¿cómo lo hace? Comienza con una señal. Acuérdense, canta el faraón y Aarón suelta su vara, y esa vara se convierte en una serpiente. El faraón trae sus hechiceros, los hechiceros sacan 2 serpientes, hacen la misma, igual poder que tenía aparentemente, pues acuérdense que todas las obras de Moisés lo hacía a través de Aarón, su hermano, pero al final la serpiente de Moisés se come a la serpiente del faraón, indicando pues que es más poderoso, pero por lo menos estaban ahí a la par, serpiente contra serpientes. Ya luego, pero el Señor hizo cosas mayores, hizo un camino en el Mar Rojo. Tremendo milagro. Eso se propagó por todos esos pueblos paganos. ¿Qué más? Le dio maná de alimento, y muchos de los viajeros pasaban, veían el maná, caía en el pueblo y sobre el pueblo de Israel, solamente para ellos. Los alimentó por 40 años, gratis. Les dio agua en un desierto, 3 millones. ¿Se acuerda de la roca, de las aguas amargas? Bueno, y ese es otro prédica, ¿no? Con el fin de liberar a su pueblo. Entonces, cuando vieron, sobre todo cuando pasó el Mar Rojo, el pueblo comenzó a entender el poder de Jehová. Y entonces comienza a cantar. Éxodo 15, 1b, y luego vamos al 6. Cantaré yo a Jehová, porque se ha manifestado grandemente, dice el pueblo. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, ha echado todo el ejército del faraón, el más poderoso de esos tiempos. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Comienza el pueblo ya a ver el poder de Jehová. El cántico continúa en los versículos 14 y 15. Dice, del mismo capítulo 15, lo oirán los pueblos, o sea, todos los pueblos paganos lo oirán, ¿no? Los amonitas, los moabitas, todos los pueblos que estaban ahí, madianitas. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. No, lo oirán todos los pueblos y temblarán. Va a haber temor de esos pueblos ante un Dios tan poderoso. Ellos tenían sus dioses que sí veía, pero Israel tenía un Dios invisible. ¿Cómo? No entendían los paganos. Se apoderó, entonces temblaron. Dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbaron. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor.
se acobardaron todos los moradores de Canaán. Hay un propósito ahí. Dios está mostrando su gloria. Vamos a ver qué elementos va a usar y qué circunstancias va a usar para que todos conozcan. Porque mucha gente no quiere reconocer a Dios. Porque no quiere creer, pero no hay excusa. Entonces, como el Señor había predicho, esa magna liberación trajo que su nombre fuese anunciado y temido. Se propagó por todos lados, por los moabitas, los amonitas, los madianitas, los de Edom. Todos comenzaron a pasarse la voz allí. El pueblo de Israel ha salido de Egipto, ha derrotado el ejército más poderoso, ha atravesado el Mar Rojo, le dan alimentos. Comienzan a temblar, a temer, solamente por oídas ya, y Dios se va glorificando. Dios tiene que hacerse conocido ante el universo, ante todos los habitantes de la tierra. Entonces, llegaron a conocerlo por oídas. Claro que el Dios temible, admirable, había libertado a Israel de Egipto. Egipto que contaba con el ejército más poderoso de esos tiempos, comandado por el faraón, el ejército más poderoso. ¿Y quién se le había enfrentado? Unos esclavos, sus esclavos. Y los esclavos derrotaron al que tenía las armas y que estaban adiestrados, que eran los egipcios. Todo esto para la gloria de Dios. Entonces Dios nos va poniendo esos ejemplos. ¿Por qué hace todo esto? Porque esa historia, comencemos a analizarlo, no seamos superficiales. Todo lo que hace para la gloria de Dios. El faraón fue un adversario feroz. ¿Ya? Él seguía sus propios designios, él se creía el rey absoluto. No obstante, él, sin saberlo, era usado como un maniquí por Dios. O sea, Dios lo usaba, él no sabía, pero Dios lo estaba usando para su gloria. Quiero que entiendan todo. Terremotos, tsunamis, todo es para la gloria de Dios y advertencias. El faraón entonces estaba cumpliendo solamente el propósito divino, porque Dios pone las autoridades, él lo había puesto ahí, y ahora vamos a ver cómo actúa Dios sobre el faraón. Dios lo había establecido ahí. Él creía que tenía el derecho, porque era el hijo del otro faraón, de su padre. Este era un acto de Dios, y aquí demuestra dos grandes verdades. Comencemos a analizar las dos grandes verdades. Primero, Dios libertó a Israel, y ahí exhibía la misericordia que tiene de quien quiere. Lo desechable, lo vil de este mundo, escogido Dios. ¿Y quién eran los israelitas? Esclavos. ¿Quién era el poderoso? Los egipcios. Pero el Señor le plació escoger para demostrar su poder. Levantó y va a destruir al faraón y a su ejército. Él va a endurecer. Al que quiere endurecer, endurece. Mira, todo maneja la voluntad de todo lo maneja el Señor. Igual lo hace con Satanás. Satanás en la mano de Dios es también un juguete. Satanás está, todo lo que hace es para que se cumplan los propósitos de Dios, que ya están escritos y determinados, sellados en las Escrituras. Así comienza la humanidad, así termina la humanidad. Aquí no es que Bush ni Trump van a cambiar la historia de la humanidad. La humanidad ya está escrita cómo comienza y cómo termina. Dios está demostrando su poder. Moisés era un judío, mientras que el faraón era un gentil. Ambos eran pecadores, claro, igual, pero ambos eran homicidas, claro. Moisés mató a un egipcio,
el faraón, cualquier cantidad de personas. Ambos eran testigos oculares de los milagros de Dios. Claro, pudo ver el faraón 10 plagas. No podía, el testigo ocular. Y ellos también, tanto los egipcios como los israelitas, eran testigos oculares del poder de Dios. Sin embargo, Dios redimió a Moisés con los israelitas y el faraón no lo fue. No lo fue. Dios levantó al faraón endureciéndolo a fin de revelar su propia gloria. O sea, Dios endureció el corazón del faraón, claro, para hacerla más difícil, para que ellos, los egipcios y los israelitas, vieran el poder de Dios. Pues sí, a la primera lo sueltan. No, Él va a demostrar que es más poderoso que todos los dioses de los egipcios. Vamos a estudiarlo un poco más adelante. Entonces Dios levanta al faraón endureciéndolo para revelar su propia gloria, su gran poder. Dios tuvo misericordia de Moisés y del pueblo esclavo y usó la libertad de su pueblo de Israel. Igual tarea es la que Dios te encomienda: ser pescadores de hombres. Nosotros hemos sido esclavos del pecado. Cuando hemos aceptado al Señor, hemos sido libres. Dios quiere usarte a ti para demostrar a los que siguen esclavos, porque a través de ti Dios quiere obrar y rescatarlos a ellos. Dios usó a Moisés, que era esclavo también. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Dios te quiere usar a ti para la gloria de Dios, para liberar a otros. Así como Moisés fue el caudillo, tú tienes que ser el caudillo para liberar a tantas personas que están esclavas del faraón, de Satanás. ¿Entiende el mensaje? Mire, ¿entiende? No está escrito ahí para saber que... No, acá hay un mensaje. Y ese mensaje está dado para los hijos de Dios. El faraón entonces fue el gobernante con el ejército más poderoso de esos tiempos, mientras que el pueblo de Moisés estaba conformado solo por esclavos bajo el mando del faraón. A pesar de esto, Moisés recibió la misericordia y la compasión de Dios siendo esclavo, porque esa era la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que tú y yo y nosotros seamos libertados de la esclavitud del pecado y nos lleva a la tierra prometida. Es la soberanía de Dios, no es tu mérito. Todos eran esclavos. Todos nosotros éramos esclavos del pecado. Moisés entonces recibió la misericordia y la compasión de Dios, porque esa era la voluntad de Dios. La obra de Dios es soberana. Él actúa por entero conforme a su propia voluntad, para cumplir sus propios propósitos. Ya está escrito. ¿Cómo comienza la humanidad? ¿Cómo termina? Puede levantarse reyes, naciones, confederaciones. Eso lo usa a todos. Pero se cumple tal como el Señor lo ha establecido y lo ha dejado escrito en la Biblia. Punto. Nadie va a cambiar la historia. Entonces la petición de Moisés. Entonces Moisés, Dios se glorifica a sí mismo. Él hace que la gente sepa que Él es Jehová. Claro. Hay una persona que tú por más que ores se mueren. Tú no vas a cambiar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Que no estés de acuerdo y tú lo creas injusto, ese es tu problema. Pero Él es soberano. Y todo lo que hace es bueno en gran manera. Él no va a compartir su gloria con nadie. Entonces Moisés se presenta al faraón y le pide que deje ir a los israelitas para adorar a Dios. Miren cómo va el progreso, ¿eh? Tal como el Señor lo había advertido.
el rey, o sea, el faraón se negó a dejarlos ir. Pero ahí detrás estaba el Señor obrando, endureciendo, porque había muchas cosas que él tenía que demostrar a través de estas 10 plagas. Éxodo 6:29, vamos a ver. Entonces la petición de Moisés no era a título personal, sino era en nombre de Dios. Vamos a ver, 6:29. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová. Di al faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Tú nada más tramite. El que está pidiendo que deje ir es Dios. A través de Moisés se lo comunica al faraón. Moisés no se sentía capacitado de convencer al faraón, ¿no? Pero el Señor le explica que él lo había escogido. ¿Quién sabe tú no estés capacitado de ir al mundo y hablarle de repente a un filósofo, a un premio Nobel, o al presidente, o a una autoridad de Dios? No, Dios te manda. Tú, quién sabe, no estás capacitado como Moisés. No interesa, Dios te escogió, no se escogió. No vas tú en tu poder, vas en el poder de Dios a comunicarle a ellos que hay un Dios verdadero. Vamos entendiendo. Entonces Moisés iba a escuchar la voz de Dios, se lo iba a transmitir a Aarón, y Aarón iba a dar el mensaje público. Bueno, ese es otro punto, por qué fue así, pero no nos distraigamos, continuemos con lo que tenemos hoy día. Lo curioso es que en el proceso de la negociación del faraón, en lugar de ablandar el corazón del faraón para que los israelitas fueran liberados, más bien hace todo lo contrario Dios. Endurece el corazón del faraón. Todo era un plan de Dios. ¡Wow! Cuando las cosas se ponen adversas, es un plan de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Es un plan de Dios. Dios no quería que los israelitas salieran de Egipto por la bondad del faraón. No. Sino, él iba a demostrar que salían por la mano poderosa de Dios. Y para hacerlo, Dios iba a mandar señales y juicios. Wow. Éxodo 7:4. Vamos. Y Faraón no os oirá. Mira lo que le dice el Señor, que no, Faraón no va a oírles. No te preocupes. ¿Cuántas personas no te van a oír? No te están rechazando a ti, están rechazando a Dios, porque tú eres el mensajero. No, o sea, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, dice Dios, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Está anticipando de que pasen todas las plagas. ¿Qué está enseñándonos? Dios nos está enseñando lo poderoso que es Él. El plan de Dios no solo era liberar a los israelitas, sino que también había un proceso, darle la oportunidad a los egipcios para que conocieran al Señor, porque ellos no conocían. Poco a poco con las plagas van conociendo. También le está dando una oportunidad a los egipcios, también Dios está actuando, y van a ver ustedes que en los juicios finales, en los 7 años de la tribulación, también va a ser para que los incrédulos que estén en esa época de tantas plagas se conviertan. Y recuerden quién es Él, que ya está todo escrito. Entonces, comienza para que se arrepientan. Éxodo 7:5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. ¿Cuál es el plan de Dios? Demostrar que Él es Jehová.
que Él es el Dios poderoso, más poderoso que todos los dioses de los egipcios. Y que entonces a la primera no los iba a soltar, no, Él iba a demostrar. Los egipcios tenían muchos dioses. Y uno a uno va a demostrar, ahora vamos a ver, uno a uno contra cada dios de ellos, Él lo va a derrotar y va a demostrar que Él es más poderoso que todos los dioses que se pueden hacer los hombres en la tierra. Ahora que los egipcios es el mundo. Las diferentes plagas llevaron a los egipcios al reconocer quién es Jehová. Poco a poco, un proceso. ¿Quién es el Dios de Israel? El reconocimiento iba a ser en forma progresiva. Más poderoso que es tu Dios que tú tienes. ¿Quién sabe? Tu Dios puede ser el dinero. Buscar las cosas materiales. Dios no necesita dinero. De repente tu salud, el que Dios quita y te da o te quita la salud. Por más que estés asegurado y en el mejor hospital, el día que Dios decide se acabó, hoy día se muere, se murió, nos morimos. Entonces, hemos visto que el faraón se niega a conocer al Dios de Israel. No conoce al Dios de Israel. Éxodo 5, 2a. Éxodo capítulo 5, versículo 2, la primera parte. Y el faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es? No conozco. Ahora vas a conocer. No, ahora. Pero conforme van avanzando las plagas, el faraón comienza a conocer quién es Jehová. Luego irá reconociendo que Jehová tiene poder aún sobre todos los dioses de Egipto, creados por el hombre según sus criterios. Los egipcios atribuían los poderes a sus principales dioses, pero al final el faraón llegará a admitir que no hay nadie como Jehová. Al final, ya después de la última plaga, el Dios de Israel, y va a reconocer quién es Jehová, el Dios de Israel, y va a pedir su bendición. ¡Wow! Y con esto Dios se glorificó a sí mismo. Demostró que es más poderoso que cualquier ejército, sistema, más poderoso que cualquier Dios que el hombre pueda levantar aquí en la tierra. Éxodo 12, 31, 32. Él hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: ya había pasado la plaga de los primogénitos. Salid en medio de mi pueblo, vosotros recién, y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, bendecidme también a mí. ¡Wow! Ya reconoció el faraón que más poderoso que todo era Jehová. Esa era la intención de Dios, porque estaba endureciendo al faraón. Y entonces vamos a ver un esquema ahora. Vamos a ver el progreso del faraón en esta creencia a través de las señales y pactos y plagas que él fue observando. Y las etapas. Primera etapa. Ahí tenemos una señal. La primera es una vara, una serpiente, dos dioses. Uno era Pep, dios de las tinieblas y del mal, y el otro era Etjo, serpiente del Delta, protector del Bajo Egipto. Eso representaban sus serpientes. Y acuérdense que acá tenía su serpiente encima de... La primera plaga, el río de sangre, el Nilo.
Era un Dios para ellos, era el proveedor de todo lo que ellos se alimentaban, el agua. Era Canún, el dador del Nilo. O sea, Canún era un Dios que proveía esa agua. Y ellos adoraban al río Nilo. Luego se presenta la segunda plaga, ranas. Heket, diosa, era una diosa con cabeza de rana. Y por último, una plaga de piojos contra el dios Hep, era el dios terrenal de la tierra. Pues, entonces, ¿cuál era? Esa es la primera etapa. ¿Cuál fue el reconocimiento del faraón? Entonces comenzó a reconocer que existía un Dios, el Dios de Israel, y que tenía un poder similar al que le atribuyen a los dioses paganos, ¿no? Más o menos el mismo comportamiento, la vara, ellos convirtieron sus hechiceros, convirtieron en serpientes, la sangre, ellos también, los hechiceros, convirtieron el agua en sangre. Hasta ahí todo iba bien, ¿no? Pero ahora comienza la segunda etapa, en que ya los hechiceros no pueden imitar, y los hechiceros que tienen el poder de Satanás comienzan a reconocer quién es Jehová, que ya no pueden hacer más con su magia, más cosas que confundir, ya no pueden, porque estos son hechos ya portentosos que solamente Dios lo puede hacer. Entramos a la segunda etapa, la mosca, la plaga de la mosca. Baal-Zebub, el señor de las moscas, que es Satanás, también tiene ese nombre. Luego la muerte del ganado, Apis, ellos adoraban a un dios toro. Luego tenemos el de las úlceras, dioses que controlan la salud. Esa es la segunda etapa. ¿Y cuál es el reconocimiento? ¿Ya qué es lo que está viendo el faraón? El Dios de Israel tiene más poder que los dioses egipcios. Los mismos hechiceros se lo dicen. Pero eso sí, hace distinción entre los egipcios y los israelitas. O sea, toda esa plaga venían solamente para los egipcios y los israelitas eran como una isla, no pasaba nada ahí, no se moría el ganado, etcétera, no tenía úlceras, no había moscas. Dios manejaba, sabía a quién los enviaba y a quiénes no. Y por último, entonces va avanzando Dios en su revelación y entramos a la tercera etapa. Tenemos la plaga del granizo con fuego, el dios de la tormenta, ellos adoraban al dios de la tormenta. De las langostas, Shu, dios del aire. Miren, cada uno era un dios. Las tinieblas, era contra el mismo faraón, porque el faraón, se creía dios egipcio, el sol. Contra el mismo faraón. Y por último, de los primogénitos, contra Mesquenit, diosa del nacimiento. ¿Cómo fue evolucionando ellos? Jehová es superior, ahora sí, ya no nos quedó más duda que Jehová es superior a toda autoridad y deidad, que Él es el soberano de toda la tierra. Y hemos visto que al final, el mismo faraón ya pide bendición para él. Aleluya. Pero todo lo hizo a través de un endurecimiento, un plan. Las circunstancias que tú pasas, todo lo maneja Dios. ¿Por qué a veces mi jefe se pone así? Dios te está probando en ciertas áreas. ¿Por qué se viene todo abajo? Porque tienes cabeza dura, no quieres cambiar. Las plagas serán progresivas. Así que si te sigues oponiendo al llamado de Dios, bueno, mira lo que te espera. Cada vez van de menos a mayor grado, de leve a más consecuencias. Dios obra así para dar oportunidad a la gente de arrepentirse. Solamente llegamos a los pies del Señor cuando todo se nos vino abajo, cuando ya no hay solución, cuando ya nos estamos ahogando, ya tomamos agua, ya sacamos la mano, ya no puedo, ya Señor, ahora sí. Ahí es cuando Dios te obra, cuando tú decides que ya no puedes y le dejas que Dios obre. Esa es la oportunidad que a veces
Permite Dios para que tú te puedas arrepentir antes que venga el juicio final. Wow. Tú tienes tiempo de arrepentirte en esta vida. Después de la muerte se acabó. No hay ni más oportunidades. Después de la muerte, el juicio. Igual sucederán en los tiempos finales. Los juicios de la tribulación van a ir en incremento. 7 sellos.